Since 2001, Mindo Cloud Forest Foundation works to protect habitat, foster ecotourism, support scientific research, reforest, and restore land in northwest Ecuador. Our 6 forest reserves lay on an altitudinal gradient in the Andes. We start at Rio Silanche Bird Sanctuary at an altitude between 300 and 350 meters to conserve 100 hectares, 250 acres. One of the last remaining accessible forest remnants found in this key life zone, situated in hilly lowland forest. The bird sanctuary of Milpe covers an altitudinal range of 1,020 to 150 meters above sea level, 3,350 to 3,770 feet. Opened in March 2004, Milpe has recently been expanded to 100 hectares, 247 acres, now including the adjacent Milpe Gardens. At an average of 2,000 meters, 6,700 feet, Mindo Cloud Forest manages the property of Puyucunapi Reserve to conserve 240 hectares, 600 acres of pre-montane cloud forest. In 2015, we added 2 new forest properties in the nearby Tandayapa Valley, totaling 67 hectares. These areas begin as low as 1,680 meters, 5,500 feet. Oriotraupis Reserve and Tandayapa Reserves covers an altitudinal range from 1,680 to 2,450 meters, that's 5,500 to 8,025 feet high, on an area of 217 hectares. Each reserve connects to neighboring forests, forming ecological corridors. Where we work, there are 3 main micro-corridors which helps conserving connectivity within the larger altitudinal macro-corridor that brings it all together. Conocí a Mindo Cloud Forest hace alrededor de unos 10 años y siempre me pareció extraordinaria la labor que estaban haciendo, porque si bien sus reservas son de tamaño mediano, son reservas que complementan la existencia de otras áreas protegidas más grandes. Esas reservas están protegiendo metapoblaciones de especies de aves que son endémicas del Chocó. Por ser únicas a esa región, atraen a un cierto número de visitantes todos los años que contribuyen con el dinero que dejan en el país, por un lado a la conservación, pero por el otro lado a la economía local. Mindo Cloud Forest es la fundación que se ha dedicado a preservar muchos de los puntos que están, se puede decir, en un hilo. Por ejemplo, Milpe, si ellos no hubieran tratado de reforestar, no tendríamos las especies que tenemos. Cuando tú vas a ese jardín, tú puedes observar todas las familias de los furnáridos e incluso el umbrella bird, cosa que ya no se veía antes. Eso quiere decir que la gran obra de Cloud Forest Foundation es fenomenal. La idea también es de trabajar con los vecinos, que ellos también se involucran en la conservación, que no entren en un bosque y ven metros cuadrados de madera, sino toda la riqueza que ofrece, es decir, que comienzan a explotar el bosque sin destruirlo, para que también haya un beneficio para el humano. Nosotros damos un modelo, en cierto modo, de que casi cualquier persona que tiene un poco de terreno, un poco de área, una comunidad igual, pueden también incursionar en eso y ver beneficios rápidos. Las comunidades que comienzan a entender eso y comienzan a cuidar sus hábitats tienen éxito. Los que tumban el bosque, queman el bosque, matan las especies, al final no pueden competir y al final no hay turismo. Hace 15 años atrás nadie creía, nos decían que éramos locos, que sembrábamos árboles y que no va a tener resultado, ¿no? Pero ahora ellos están viendo que también se desarrolla el aviturismo, que también deja una sustentabilidad para las personas que hacen esta linda conservación. L'Équateur a vraiment ses chances
de se différencier de ces pays voisins et aussi de ne pas recopier ce qui se passe actuellement en Europe. On a un tourisme de masse qui est parfois néfaste sur certains sites, tandis qu'en proposant justement le tourisme ornithologique, on va attirer peut-être moins de touristes, parce que c'est sûr qu'on aime bien se relaxer quand on est en vacances, mais un tourisme de qualité en tout cas, et que ce soit vraiment bénéfique pour chacun, à la fois pour le touriste dans son expérience de vie, mais à la fois aussi pour l'économie locale et surtout préserver l'environnement en même temps. Nuestra relación con Mindo Cloud Forest empezó más o menos hace un año. Yo estaba buscando un lugar donde realizar unos experimentos sobre cambio climático y fisiología con lagartijas justamente. Hubo la apertura de la fundación y me han dejado realizar mis experimentos, llevar a estudiantes. Como investigador ha sido una experiencia bastante agradable para mí, de decir, ok, yo puedo aquí comenzar un estudio a largo plazo porque sé que este terreno va a estar de aquí a 50 años en todas estas altitudes. Our 6 reserves are on an altitudinal transect. We start at 300 meters elevation, roughly 1,000 feet, and we go up to 2,500 meters elevation. We chose this strategy to have smaller reserves along a transect because there's different suites of birds and different elements of biodiversity at each level. And the people who come visit, scientists who want to study, they can find a lot of interesting themes in that dynamic of altitudinal change. Las reservas que tenemos facilitan buenas condiciones para científicos nacionales como internacionales que vienen con sus estudiantes porque saben que es un terreno seguro en que a largo plazo pueden realizar sus estudios y no vienen en 1 o 2 años y encuentran el terreno cortado, ya no hay el bosque. Entonces obtenemos datos que sí son útiles también para una planificación futura de la conservación. Esos estudios son necesarios para nosotros poder tener una línea de investigación que permita decir tales árboles tienen esta dinámica, se comportan de tal forma, llegan a tales para que se pueda replicar en otros bosques y poder conservar nuestros recursos genéticos de flora. Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo y nosotros para poder manejar los recursos primero debemos entender qué especies tenemos, con lo que contamos, comprender mejor su funcionamiento, cómo interactúan las especies, la diversidad que tiene el bosque y posteriormente sacar provecho del bosque, no destruirlo, sino interactuar como nuestros antepasados y que las reservas sean un centro de investigaciones. Tenemos que entender hasta qué punto nosotros podemos presionar a los sistemas y ellos pueden seguir dándonos beneficios. Entender cómo esos bosques funcionan y qué es lo que va a pasar si es que esos bosques no están ahí es una parte fundamental de la ciencia. Lo que va a ocurrir al ritmo que nosotros estamos usando los recursos naturales es que en algún momento el sistema va a colapsar. La capacidad regenerativa del planeta Tierra va a colapsar. Los que están viviendo actualmente no notan esa deficiencia, esa falta. Entonces ahorita se le traslada la responsabilidad pongamos al municipio local, que si me falta agua usted me la va a traer y él va y busca el agua. Lo grave es cuando le exijamos que traiga agua y él ya no tiene a dónde ir a traer agua, pero para ese momento ya va a ser tarde. Entonces la única forma es de que hoy en día se piense a largo plazo. Ecuador por tanto tiempo ha pensado solamente en petróleo o solamente ahora en la minería, como que la minería es la solución y no es, eso no es sostenible. Y la sostenibilidad, trabajando con las personas, entendiendo el doble beneficio, porque uno puede, por ejemplo, un ganadero puede también tener aviturismo, un finquero que tiene cacao o café puede también tener ecoturismo y aviturismo, una cancha de golf puede tener también aviturismo. La gente está acercándose a fundaciones como MCF para averiguar cómo proteger sus tierras o cómo hacer proyectos de reforestación. Pues la idea es darle los medios, que puede ser uno de esos el desarrollo turístico, tratar de demostrarles que se puede crear un bosque que adicionalmente sea productivo y que no necesites cortarlo en el futuro, sino que sea también tu medio de manutención. So what I think we do is we bring conservation, we bring new opportunities to sectors that maybe were forgotten. The Milpe Road, when we began, was 12 kilometers of deforestation and dairy cattle.
And now there's several tourist alternatives and different reforestation areas, and so what it leaves for the canton or the local government and the country as a whole is an area that was going downhill, and now it's going uphill. Y en lugares como el Ecuador, donde los bosques han sido bastante alterados, la tasa de deforestación es alta, el hecho de que existan estas reservas nos dan una pequeña ventana hacia el futuro. Entonces es muy importante conservarla porque es un lugar único en el mundo. Y por eso el trabajo de la Fundación Mindo Cloud Forest es sumamente importante, porque la Fundación se ha dedicado a la conservación de ciertos enclaves de bosque en regiones que son muy importantes para especies endémicas del Chocó. Está creando un pequeño archipiélago de reservas naturales en un momento en que estamos viendo los impactos del cambio climático. A partir de lo que ha venido la Fundación y otras entidades también, ha hecho que la gente ya piense dos veces antes de cambiar el uso del suelo de su tierra, porque de pronto sabe que hay otras personas que están utilizando los bosques para el objetivo del turismo científico o el turismo de observación de aves. Y una vez que alguien se asesora bien de los múltiples beneficios que tienen los árboles, comienza a sembrar y sembrar árboles. Un árbol es sombra para la vida microbiológica en el suelo, es alimento para las aves, es sombra para nuestras plantas de agricultura, es abono. Entonces, el beneficio de un árbol es múltiple y mucha gente no lo ha sembrado es porque desconocen. Salir al campo a mí se me hacía duro y no me agradaba para nada. Pero ya después, con capacitaciones, charlas que fue dando la Fundación, decidí mejor trabajar acá, me agradó y comencé pocos días y al final terminé quedándome. Me agradó muchísimo y me divierto bastante. Lo que pasa aquí con las plantitas es como que te da un ánimo, otra vida, como una alegría enorme que no sabes cómo explicar ni cómo expresarte. Mindo Cloud Forest lo conozco poco, apenas estamos empezando. La propuesta es muy buena de un acompañamiento con el agroturismo, pensando mucho en cómo estamos acompañando, digamos, hacia un proceso de reforestación, de equilibrio de la naturaleza, buscando armonía. Esto ha traído tanta gente y todas estas personas se van maravilladas del trabajo que estamos haciendo aquí, del trabajo con la reforestación, con el agua. Entonces, todo ha ido como encadenándose y se ha ido conformando. Hay situaciones que son súper buenas, que dan mucha esperanza, como iniciativas como este de Mindo Cloud Forest, y espero que esas iniciativas puedan seguir creciendo. También, bueno, hemos reforestado casi 500 hectáreas aquí con Mindo Cloud Forest en proyectos que hemos financiado y bueno, yo espero, claro, en 10 años ya volver y verle bosque, como aquí también, ¿no? Hace unos 14 años era pasto también y mira como que es ahora, ¿no? Entonces da esperanza. Milpe antes era una área ganadera, pero ahora se ha reforestado y se ha convertido en un destino turístico. Ese potrero que era antes, ahora llegan las dos especies de tucanes, por ejemplo, llegan a arrasar y llegan cantidad de tangaras. Entonces, eso es lo que te decía, es la satisfacción más grande. Y si todos ponemos un granito de arena y tratamos de salvar un pedacito de terreno, incluso en los jardines de la ciudad, poner un poquito más de plantas, va a traer más aves y vamos a poder salvar un pedacito de nuestro planeta.